Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Ángel Delgadillo y el día de hoy vamos a empezar un nuevo tema. Vamos a ver cómo hacer fórmulas en Excel. Si ven, este es un nuevo formato de mis videos, voy a tratar de hacerlos un poquito mejor y decidí aparecer en línea para poderles explicar y que los videos sean un poquito más dinámicos. Bueno, continuamos con nuestro curso de Excel y en este curso vamos a ver cómo manejar las ecuaciones o las fórmulas en Microsoft Excel. Bueno, entonces tenemos aquí, estamos en Excel, voy a ampliarla un poquito y vamos a ver un primer aproximación a una ecuación sencilla que todos conocemos, la ecuación de la recta. La ecuación de la recta nos dice que el valor de y es igual a mx más b. El valor de m pues, es el valor de la pendiente, el valor de x es el valor de la variable independiente, b es lo que se conoce como la ordenada al origen. Entonces, esta ecuación me describe una línea recta. Y conociendo el valor de x, pues vamos a calcular el valor de y. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejemplo para ilustrar el uso de las ecuaciones. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, en esta celda vamos a poner una etiqueta que va a ser el valor de x. Y aquí en esta celda vamos a poner los valores de y. Vamos a centrarlo. Todo esto ya lo vimos en la parte de formatos y vamos a hacer un formato un poquito más atractivo. Vamos a ponerle un fondo, no sé, este fondo verde. Voy a graficar aquí una tabla. Más adelante vamos a ver lo que es las gráficas. Y voy a poner valores de X, no sé, 23, 12, 45, 76, 24, 2, 1, 89, cualquier valor, ¿no? Después vamos a ver cómo los ordenamos de mayor a menor, ese es un tema futuro, pero por lo pronto vamos a cómo metemos esta ecuación. Bueno, esta ecuación tiene varios cosas que hay que tomar en cuenta. Y es la respuesta. Entonces, para poner una respuesta a una ecuación, lo primero que hay que hacer es poner el signo igual. Ustedes ven aquí en la barra, acá arriba esta es la barra de diálogo o aquí mismo en la celda B2 aparece el signo igual que puse. Entonces aquí está esperando Excel que yo ponga una fórmula. La fórmula dice el valor de la pendiente de esa recta por el valor de X más B. Bueno, necesitamos conocer el valor de M y el valor de B. Antes de empezar con la ecuación voy a definir eso. La pendiente que es M, vamos a ponerlo aquí, es de 245. Y la ordenada al origen, que es el valor de b, pues fue un valor de 12. Bueno, son valores fijos, porque la ecuación así lo demanda. Son valores de, vamos a ponerle aquí colores a la etiqueta, aquí también unos colores a la etiqueta. Aquí le voy a poner, no sé, colores blancos, que son datos que yo tengo que copiar. Y aquí en gris son datos que voy a calcular. Entonces estos son datos que yo tengo que dar a la ecuación, los voy a poner en blanco. Más adelante vamos a ver estas cosas. Bueno, entonces ya tengo mi ordenada al origen, perdón, B, la ordenada al origen B y tengo mi pendiente. Entonces estos valores que tengo en estas celdas las voy a utilizar en mi fórmula. Entonces nos regresamos aquí. Para el primer valor de Y, cuando X vale 23, va a ser igual a Y igual a M, el valor de M. Entonces doy clic sobre la celda, en este caso es la celda E2. Se fijan, se puso E2 o al dar yo clic, si doy clic aquí me aparece de 3. Si doy clic acá es de 8. No importa dónde dé clic, se va a actualizar. Si pongo un rango, pues aparecen 2 puntos. Pero para este caso yo no me necesito el valor de M, que es en la celda E2. Por, el signo por, el valor de X, que está en la celda A2. Y se fijan, aparece E2, que es el valor de M, por A2, que es el valor de X, más, aquí está la ordenada al origen, que es 12. Entonces, esta fórmula que ustedes ven, E2 por A2 más E3, es igual a la fórmula que nosotros queremos poner. Si le doy Enter, pues el valor de Y sería de 5.647 cuando X vale 23. Ahora, si yo quiero hacerlo para las otras, pues tendría que ponerlo uno por uno, pues sería algo tedioso poner todos estos datos, o sea, hacer la ecuación para cada uno. Afortunadamente, Excel ya sabe que muchas de las ecuaciones las tenemos que copiar.
Por ejemplo, si esta ecuación la quiero copiar para acá, hay varias maneras. Por ejemplo, si yo copio, le doy control C o botón derecho copiar y me voy aquí a la 3 y pongo pegar o control V, así pegar o control V y me da 144. Pero vamos a checar si eso es correcto, a ver si la fórmula es, por ejemplo, esta fórmula, si yo le doy clic sobre la barra, pues me dice a qué celdas está referenciada. De hecho, tiene un sistema de colores interesante que me permite más fácil ver cómo está mi fórmula. Entonces, por ejemplo, la celda azul, que es esta, por la celda rosa, que es esta, si fijan, está un tono rosa ligero, por el valor de la más el valor de la celda morada. Entonces, pues sí está bien referenciada. La que sigue, no, ¿se fijan? Sí está referenciado el X, pero yo al copiarla de aquí para acá, todo se movió una celda, una posición. El X se movió uno hacia abajo, el M se movió uno hacia abajo y el B uno hacia abajo. Entonces no me funciona. En el X no hubo problema. Al yo bajarme a copiar, pues me baja y me toma el valor de abajo. Pero M y B siempre es el mismo valor y está en la misma celda. Entonces esto no me funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a hacer la fórmula y la fórmula va a ser, pues lo que ya hemos visto, la pendiente, pero yo quiero que esta pendiente siempre esté fija esta celda. Entonces, hay una manera de fijar las celdas en Excel. Si yo la copio, no importa, siempre va a tener el mismo valor. Y es poniendo símbolo de moneda. Por ejemplo, si pongo el signo de moneda antes de la E, se fijan aquí, este es el signo de moneda. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo copie la E, que son las columnas, va a permanecer constante. O sea que si copio de derecha a izquierda, la columna va a permanecer constante y no se va a mover. Pero en cambio, si yo copio de arriba hacia abajo, que es el renglón, sí va a cambiar. O sea, el 2 va a cambiar a 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, si yo quiero fijar la columna, pues pongo el signo de pesos. Si yo quiero fijar el renglón, pongo el signo de pesos o el signo de moneda, depende de dónde estén, delante del número. Ahora, si yo sé que esta celda, no importa hacia dónde copie la celda, siempre va a ser la misma, pues normalmente yo pongo signo de moneda antes de la letra y antes del número. Ahora, esta es la manera de hacerla manual. Hay otra manera más sencilla. Si yo aplico la tecla F4, fijan, automáticamente las dos posiciones, tanto la letra como el número, se fijan. Aquí está el número fijo y la columna fija. O sea, si yo los mantengo presionados, o sea, presiono una vez, es doble, vuelvo a presionar, es solo el renglón, vuelvo a presionar, es solo la columna, vuelvo a presionar y se elimina completamente. Entonces, con F4, la tecla F4 me permite hacerlo de manera automática. Entonces, ya tengo mi pendiente fija por X. X es variable, o sea, cuando yo lo copio hacia abajo, yo quiero que vaya moviéndose hacia abajo porque quiero para cada valor de X. Más B, la ordenada al origen. Esa sí la quiero fija. Entonces, como ya el cursor está ahí junto con la tecla, con la celda E3, pues le aplico la función F4 y ya queda fija. Le doy Enter. Se fijan, ahora sí, si copio esta celda, Control C, copiar. Se fijan, aparece la celda como con puntitos, quiere decir que está copiada. La bajo y le pongo el Control V, pues me la pegó aquí abajo. ¿Cómo se ve la celda de abajo? Fíjense, para editarla hay dos maneras. Una, darle clic sobre la función y me va a mostrar cuál es mi referencia de mis celdas. Me aparece el valor de X, muy bien, es el valor rosa, por la pendiente, que es aquí el valor azul, más la ordenada al origen, que es valor morado. Entonces no importó, yo al copiar esta celda de aquí para acá, como estas estaban fijas, se mantuvieron fijas, y como el valor de X es variable, pues como me bajo una posición, se baja una posición. Entonces, esto me permite fijar las celdas cuando yo las copio. Hay una manera de copiarlo, que es control derecho, botón derecho es copiar, me pongo la celda donde quiero, botón derecho, pegar. Ahorita vamos a ver que hay otros tipos de pegado. Esa es una manera. Otra manera más sencilla, cuando yo quiero copiar la misma fórmula, ya sea en toda una columna o en todo un renglón, es simplemente me posiciono en donde está la fórmula y se fijan la fórmula, en la esquina hay un pequeño recuadro
de color verde. Pues me pongo ahí y el cursor cambia a una cruz. Quiere decir que está el cursor en modo de arrastre. Le doy botón izquierdo, lo presiono, no lo suelto y lo puedo arrastrar. ¿Se fijan? ¿Cómo se está arrastrando? Pues está seleccionando el área de color verde, un borde verde, pero todo lo que selecciono. Lo suelto, el clic izquierdo, y se copia todas las fórmulas en las posiciones. Si yo lo sigo haciendo para abajo, lo puedo hacer, no importa, pues no me aparece nada, ¿no? Toma esta celda que es 0. Si esto es 0, pues es la ordenada al origen. No me interesa. También puedo hacer lo mismo no solo para copiar fórmulas. Si yo quiero copiar el contenido de este, que no hay nada arriba, pues nada más lo subo. Y fijan, se borra y pues me borró todo porque me copió el formato que tenía aquí. O sea, copia fórmulas o contenido de la celda. Incluso aunque la celda no tenga nada, pues va a copiar el formato. Y vamos a verificar a ver si se copió bien. La última celda, le doy F2 para editar, o sea, puedo dar clic o F2, con F2 se edita la fórmula y se fijan E12, E2 aquí, por A12, que es el valor de X que está aquí, más E3, que es la ordenadora que se copió perfectamente. Entonces, de esta manera pusimos la ecuación y la copiamos el número de veces que queramos. Ahora, si yo copiara no en dirección de Y, sino en dirección de la ordenada hacia acá, me va a dar números locos porque se está actualizando. Fíjense lo que se está actualizando. Se está actualizando, vamos a darle esta de aquí, F2. Estas se mantuvieron fijas porque las fijamos, pero lo que fue el valor de X no lo fijamos, ese es variable. Entonces, al copiarlo hacia abajo, se fue moviendo renglón por renglón. A copiarlo hacia la derecha, o incluso podría ser a la izquierda, se va moviendo lo que es la columna. ¿Se fijan? El renglón, que es el 12, se mantuvo, pero la columna, para esta columna es de 12, o sea, la anterior. Si me voy a la que sigue, F2 para editar, es la E12, la anterior. Entonces, cuando copio, se mueve en esta posición cuando copio sobre las columnas. Y cuando copio sobre los renglones, se mueven los renglones, a menos que yo fije esa propiedad. Voy a borrar esto simplemente bajando, ¿no? Entonces, este es el principio básico de copiar y pegar una fórmula y de generar una fórmula. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo, un ejemplo de una fórmula un poquito más complicada. Ok, otra vez, quiero un fondo, ahora lo voy a poner un poquito azul. Aquí en la parte derecha voy a hacerlo un zoom más grande. Me gusta ponerle fondo normalmente para que no se vea tan plano, pero ustedes pueden trabajar como necesiten. Entonces vamos a poner esta fórmula, déjenme la escribo. Y en la fórmula para determinar el tamaño de bola óptimo de un molino de bolas. Y es F80 entre una constante elevado a la 0.5 por la densidad del mineral por el WI de Bond dividido entre una constante que es 1.10229, que es la constante que tiene que ver con las conversiones de las unidades, porcentaje de la velocidad crítica, diámetro del molino interno a la 0.5 elevado a la 1/3. Esta ecuación ya la vimos en un video anterior y resolvimos para diferentes tipos de molinos. Lo quiero poner aquí como ejemplo de cómo hacer una ecuación un poquito más compleja. Se fijan, aquí hay exponentes, hay divisiones. Para poder hacer este tipo de ecuaciones, ustedes deben de estar bien seguros que entienden la jerarquía de cómo se hacen las ecuaciones. Aquí pongo un enlace donde ustedes van a poder acceder a ese video si no lo han visto. Si no lo han visto, si ya lo vieron, qué bueno. Si no, regrésense al video anterior de este curso y ustedes van a ver cuál es la jerarquía de las ecuaciones para que puedan entender cuándo hay que poner paréntesis y cuándo no. Entonces, vamos a necesitar varias cosas. Primero, el valor de F80. El valor de F80 de mi ecuación es 12.400 micras. El F80 está en micras. Después necesitamos el valor de la constante. Para esa constante también hay un video donde ya vimos los diferentes tipos de la constante. Cuando es un molino, en este caso es un molino húmedo,
de sobreflujo y el valor de la constante es de 350. Es para un molino húmedo de sobreflujo. Ok, ahora densidad del mineral. Este es en toneladas por metro cúbico. La densidad del mineral es de 2.7. Después WI del mineral en kilowatt hora por tonelada es de 12.9. ¿Okay? Porcentaje de la velocidad crítica en porcentaje obviamente. Pues aquí este molino Craval, 76% de la velocidad crítica. Y el diámetro del molino, ese diámetro del molino tiene que estar para esta fórmula con esta constante que implica que sea en pies. En pies es de 12.5 pies. Bueno. Okay. Entonces, esta ecuación, se fijan, ya se me alejó mucho. Otra manera para acercarlo para acá es eliminar alguna de las columnas. Yo quiero eliminar la columna D. Únicamente me pongo sobre la columna, le doy clic, botón derecho, eliminar. Sigue apareciendo la D, pero el espacio se desapareció y pues pude acercar todo esto hacia este lado. Entonces lo que ve aquí ya está sobre la columna F. Si le vuelvo a dar eliminar, pues lo que estaba sobre la columna F ahora se va a mover hacia la columna D. ¿Sí? Es como para poder dar un formato mejor. Bueno. Voy a darle un feeling diferente. Esta es la coordenada. Y como son datos que yo tengo que darle, lo voy a poner en color blanco. Muy bien. Entonces vamos a calcular el tamaño de bola en pulgadas. Voy a ponerle mi etiqueta. Está este de aquí. Yo normalmente utilizo blanco para cuando son datos que yo le tengo que dar y de color gris cuando son datos de respuesta. Por eso ya es preferencia. Entonces vamos a hacer esta fórmula. Primero voy a poner igual y necesito un paréntesis para poder hacer esta raíz. Entonces le voy a poner paréntesis y dentro del paréntesis que se haga la única operación, que es el F80, voy a referir al F80, entre la constante. Cierro mi paréntesis y todo eso lo voy a elevar a la 0.5. O sea, puse este operador que es como un gorrito hacia arriba y me dice que todo lo dentro del paréntesis, primero se hace el paréntesis y después la raíz. Luego, el resultado de eso se va a multiplicar por otro paréntesis. Voy a abrir un paréntesis que va a ser el paréntesis del 1/3, pero necesito un paréntesis para lo que está dentro del numerador, que es la parte de arriba. Entonces, para el numerador voy a abrir un paréntesis. Me dice densidad del mineral, refiero a la celda densidad del mineral, por, ¿sí? Aquí no importaría porque todos están en el mismo nivel. Yo puedo primero multiplicar y luego dividir, o dividir esto y luego multiplicarlo, no importa, es el mismo resultado. Por el WI de bond, entre la constante que me dice que es 1.10229. ¿Ok? Cierro ese paréntesis que me va a evaluar todo lo que es el numerador. Y ahora sí, lo divido entre otro paréntesis, que es porcentaje de la velocidad crítica. Ahí está, porcentaje de la velocidad crítica. Por el diámetro del molino. Aquí está, diámetro del molino elevado a la 0.5. Y cierro ese paréntesis. Aquí no tengo que poner otro paréntesis para elevarlo a la 0.5 porque según la jerarquía primero se eleva esto en la potencia y después se multiplican estos dos números, que es lo que quiero. Entonces después se evalúa todo lo de aquí adentro, se divide y ahora sí, cierro el paréntesis, se resuelve todo dentro del paréntesis y después se eleva a la 1/3. 1/3 es 1 entre 3. ¿Ok? O sea, primero se hace lo del paréntesis y después se eleva. Y eso me da este resultado. El tamaño de bola óptimo, voy a reducir el número de cifras significativas aquí con esta función. 2.9
pulgadas. O sea, pondré una bola probablemente de 3 pulgadas como resultado. Entonces, fijan, es muy fácil. Nada más cuando ustedes tengan la celda, la refieren a esa celda y si ustedes quisieran copiar esta celda a algún lado, pues tendrían que fijar los que son constantes, en este caso, pues todos, ¿no? Si ustedes cambian de repente, dicen, saben que ya el WI no es 12.9, va a ser 18.5, pues me hace un recálculo automáticamente de la fórmula. Es lo que tiene Excel. Cuando ustedes actualizan el valor de la celda, automáticamente se recalcula, una vez que dan Enter, se recalcula las fórmulas que se encuentran dentro de la hoja. Si yo lo copio hacia abajo, pues no aplicaría porque, se fijan, todos los valores se recorrían. Entonces no podría yo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es que vamos a decir que ya no lo quiero aquí, yo lo quiero acá. Yo quiero que el valor de la celda, de esta celda, estén acá. Pues una manera muy sencilla es seleccionar lo que quiero. En lugar de ponerme en la esquinita para copiarlo y moverlo, lo que voy a hacer es ponerme en el borde y, se fijan, cambia el cursor a unas flechas y eso me indica que yo lo puedo mover donde yo quiera. Entonces lo quiero mover aquí, pero la ecuación sigue apuntando hacia el mismo valor. Mira, fíjense, le doy clic, F2 para editar y sigue apuntando a las mismas celdas. Si yo muevo otra vez esto, acá, mi ecuación sigue apuntando a las mismas celdas. Si lo regreso aquí, si nada más muevo una, por ejemplo no importa. Sigue apuntando al mismo valor. Esta, pues la pongo aquí, o la puedo poner más acá. Luego más acá. Entonces son la manera de mover la fórmula. Si yo la copio y la pego acá, pues no aplicaría, porque fíjense, me movió mi referencia el número de celdas que moví la función. Eso es cuando lo copio, pero cuando muevo la celda completa, los punteros de esta celda siguen apuntando a los mismos valores. Entonces, esos son los diferentes métodos para mover mi celda o para copiarlo. Ahora vamos a suponer que este valor yo lo quiero copiar en alguna referencia. Hay varias maneras. Vamos a suponer que acá le voy a poner en un reporte tamaño, voy a abreviarlo de bola en pulgadas. Simplemente pongo un igual y puedo referenciar este valor. ¿Qué va a hacer? No va a copiar la fórmula, simplemente va a poner igual a esta celda. El valor que hay en esta celda lo va a mover para acá. Así de sencillo. Otra manera, si yo hago un movimiento, por ejemplo, aquí ya la velocidad crítica no era 76, era 70%, pues me actualiza aquí y como está referenciada, me lo va a actualizar también acá. Entonces es una manera práctica de moverlo. Ahora, si me interesa únicamente el valor, pues yo le pongo Control C para copiar y me puedo poner en algún otro lugar y yo puedo copiarlo. Si yo lo copio así directamente, Control V, me va a copiar la fórmula. No queremos eso. Lo que queremos es copiar el valor únicamente. Pues aquí en botón derecho dice opciones de pegado y hay varias opciones. Pegar plano, copiar únicamente los valores, copiar únicamente la fórmula, transponer, que vamos a hacer un video de esto más extenso de copiar y pegar, que es importante, pero por el momento yo quiero copiar únicamente el valor. Entonces va a copiar el valor. Fíjense, me copió el valor de esta celda, pero esta celda tiene el valor, no tiene la fórmula, únicamente el valor. Si yo hago un cambio aquí, vamos a decir, la densidad del mineral era 3.1, me cambió el tamaño de bola, pero este no se actualizó porque es un valor, no tiene ninguna relación con la fórmula. Entonces, fijan, hay diferentes maneras de copiar y pegar. Bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Practiquen sus fórmulas, entre más complejas mejor, para que ustedes estén seguros de cómo poner los paréntesis. Vean los temas de jerarquía, bien importante. Y vamos a seguir haciendo fórmulas. Durante el curso, ya la parte más avanzada, vamos a hacer cálculos más complejos y evidentemente vamos a regresar a poner fórmulas. Agradezco su atención, soy el Dr. Ángel Delgadillo y nos vemos en un próximo video. Gracias, hasta luego.